Dios les bendiga a todos, reciba un caluroso saludo en el amor de Jesucristo. Hoy, sábado 15 de noviembre del 2025, dando gracias al Señor que nos concede una vez más poder compartir con ustedes en la hermosa tarde de hoy el programa Ven, Señor Jesús, programa que auspicia a la Iglesia de Dios, Mission Board, Senda de Justicia en el pueblo de Caguas. Quiero darle las gracias a todos los hermanos que siempre nos escriben y están pendientes y oran por nosotros, en nuestro agradecimiento más profundo de que nos tengan presente también en sus oraciones, y contento de poder nuevamente estar aquí desde este púlpito radial y televisivo para compartir con ustedes este programa. A los que nos sintonizan por primera vez, usted está en sintonía del programa Ven, Señor Jesús, y este que le habla su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera. Quiero recordarle que el sábado 22 ya se está acercando, estaremos compartiendo en nuestra iglesia un retiro conferencia. El retiro comienza a las 8 de la mañana, tendremos un tiempo de oración en el altar, adoración, clamores, y luego tendremos la conferencia titulada El Misterio de la Iniquidad, parte 2. Estaremos compartiéndola el sábado 22 de noviembre. Esto es en las facilidades de nuestra iglesia, allí en la calle Muñoz Rivera, 104 del pueblo de Caguas. Estamos en el mismo pueblo de Caguas, frente a las facilidades del camino, y bien cerca, prácticamente al lado de Automeca. Así que estamos allí en la calle Muñoz Rivera, fácil de llegar, a pie se puede llegar desde la plaza de recreo del pueblo hasta la iglesia. Así que si tiene alguna duda cómo llegar, escríbanos al 787-314-7850 y le enviamos el link del mapa para que pueda así ubicarse. Recuerde, sábado 22 de noviembre, desde las 8 de la mañana, está abierta esta invitación a todo el que quiera compartir con nosotros. Bien, vamos a orar y de esa manera nos vamos a introducir en lo que hemos preparado para la hermosa tarde de hoy. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos en esta hermosa tarde poder compartir una vez más el programa Ven, Señor Jesús. Concede que lo que hablemos sea para bendición de tu pueblo. Danos, Señor, en esta hora la palabra que sea, oh Dios, edificante y para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y toda gloria y honra siempre, siempre se la damos a usted en el nombre de Jesús, dando gracias. Amén. Bien, quiero ir al libro de Tito, capítulo 2, verso 3 en particular. Tito, capítulo 2, verso 3 en particular. El programa pasado lo cerramos compartiendo sobre la elección de este alcalde en Nueva York, Mamdani, que ciertamente habíamos estado explicando, ¿verdad?, lo que puede representar la elección de este hombre en lo que concierne al panorama profético. Vamos a intentar ampliar en la tarde de hoy un poquito más en relación a ello. No obstante, quiero llevarlos a Tito capítulo 2, verso 13. Es un pasaje que he estado explicando en los estudios bíblicos de nuestra iglesia esta semana y que me parece exquisito poderlo también compartir con la audiencia radial y televisiva, tanto aquí en Puerto Rico, fuera del país, como también allá en Panamá, donde se retransmite este programa a través de Faro de David los domingos. Así que para ellos, domingo a las 3 de la tarde. Miren, dice la palabra del Señor así en Tito, capítulo 2, verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy en Tito capítulo 2, verso 13. Leo de nuevo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Compartiendo este verso bíblico, queridos hermanos, quiero
tomar unos minutos para poderlo desmenuzar, explicar. Hay estudiosos de la Escritura que adoptan esta posición que yo voy a estar compartiendo en la tarde de hoy. La posición que el ministerio Ven Señor Jesús ha adoptado también, porque lo vamos a explicar por qué la hemos adoptado así. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La interpretación de este verso se da en dos eventos distintos, y lo voy a explicar así. Cuando el apóstol Pablo habla de aguardando la esperanza bienaventurada, está haciendo una referencia al momento glorioso donde la iglesia va a ser sacada del planeta Tierra para ser trasladada a la casa del Padre. Juan capítulo 14. Va a ser trasladada a la casa del Padre para ser librada de la ira venidera. Para ser librada de la ira venidera. Pero está separada ese evento por una preposición. Está separada por una preposición. Si ustedes miran con detalle, dice aguardando la esperanza bienaventurada y luego dice y esa ahí es la preposición. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para muchos estudiosos de este pasaje bíblico o de este verso bíblico, es una referencia a la venida gloriosa que está en Apocalipsis 19:11. Y esa es la postura nuestra, ¿verdad? Hay personas que estudian la Escritura que no lo ven así. Nosotros lo vemos de esta manera porque vemos que la Biblia enseña consistentemente sobre el momento del arrebatamiento, que es un evento aparte de la venida gloriosa. El arrebatamiento de la iglesia, Primera de Tesalonicenses 4:16 y la venida gloriosa, Apocalipsis 19, verso 11. Y aquí es donde tenemos que estar muy atentos porque voy a explicar en detalle por qué interpretamos o se interpreta por algunos estudiosos bíblicos este verso de esta manera. Repito, son dos eventos distintos. Aquí aparecen dos aspectos distintos del regreso del Señor. Uno donde el Señor recoge la iglesia en el aire y es lo que es la esperanza bienaventurada, que lo hemos mencionado muchísimo en los programas anteriores, pero no lo habíamos explicado. Y otro evento, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es el momento donde todo ojo verá a Cristo. Recuerde que en el arrebatamiento, la gente que vive en el planeta Tierra no va a ver a Cristo. Jesús desciende a los aires, recoge la iglesia en los aires y la traslada a la casa del Padre. 1 Corintios 15:52 dice que esto será un abrir y cerrar de ojo en que seremos transformados. Así que miren ustedes que ahora voy a desmenuzar el verso para que lo puedan comprender por qué esta posición en relación a este verso. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aguardando, se refiere a una espera activa. Déjeme volverlo a decir. Cuando usted está aguardando algo, usted está en una espera activa. Y esto precisamente lo que usted puede ver en consonancia con Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 en adelante, porque el apóstol Pablo dice en estos versos que cuando el Señor venga por la iglesia, dice que Él se manifestará con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Pero dice, nosotros, Pablo se incluye, nosotros los que estemos vivos, porque Pablo estaba vivo en ese momento y vivía aguardando, ahí lo tiene, aguardando la venida de Jesucristo por la iglesia. Así que cuando estamos hablando de aguardar, estamos hablando de una esperanza activa. Esta esperanza activa
activa implica vigilancia y preparación, porque es alguien que está en espera activa. Así que está en un estado de vigilancia y está preparado o preparándose para recibir a su Señor. Así que esta palabra en particular, aguardando, implica, repito, una espera activa. Y esto es importante porque cuando hablamos de aguardar, la iglesia, desde el momento que Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, y que él mismo se incluye porque está vivo en ese momento y piensa en ese momento que puede ser parte de los que no van a ver muerte y pueden escapar en términos de no ver muerte y ser arrebatados y ser llevado a los aires y transformado para así estar para siempre con el Señor. Así que lo que quiero que usted pueda darse cuenta es que la iglesia primitiva vivía esperando a Cristo. Repito, la iglesia primitiva y el apóstol Pablo vivía aguardando a Cristo. Y esto lo he dicho muchísimas veces porque si la iglesia va a entrar a la primera parte de lo que es el periodo de la gran tribulación o de los 7 años, esos primeros 3 años y medio, entonces estaríamos aguardando la manifestación del anticristo para que entonces pudiéramos nosotros constatar, una vez el anticristo aparezca en el panorama y firme o confirme ese pacto de paz en Daniel 9:27, empieza a correr la semana 70 y de ahí, desde la firma de ese o de la confirmación de ese pacto, hasta la mitad de la semana son 1260 días, no pare más, 1260 días, 42 meses o 3 años y medio o tiempos y medio tiempo, todo es lo mismo. Estamos hablando de 3 años y medio. Quiere decir que si la iglesia no tuviera una bendita esperanza de que va a escapar adelante, entonces no estaríamos aguardando a Cristo, estaríamos aguardando que primero se manifieste el anticristo para luego, a partir de que confirme el pacto con Israel, entonces contar y tener una idea de que Cristo va a llegar precisamente 3 años y medio si fuera así la postura mesotribulacional, que la iglesia se va a mitad de la gran tribulación. Entonces, miren ustedes que la iglesia primitiva, cuando nosotros estudiamos el texto, no vivía así. Vivían en la expectativa, vivían aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos también en pasajes como Primera de Tesalonicenses 1:10, 5:9, donde el apóstol Pablo dice, esperando de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo vivía la iglesia? Esperando de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Aquí en Tito 2:13, él dice aguardando. Repito, es, amados hermanos, una espera activa que implica que la iglesia vive en un estado de vigilancia. Estas son las directrices del Señor. Velad y orad. Va Lucas 21:36, ¿verdad? Es un mandato a estar vigilante y en oración y viviendo de manera digna para ser tenido por digno de escapar de todas las cosas, no de alguna, de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que ahora esto, ¿por qué se traduce en una esperanza? Vamos ahora a explicar por qué se traduce en una esperanza. El contexto bíblico, cuando utilizamos la palabra esperanza, se refiere a una expectativa segura, a algo que va a ocurrir con total seguridad, porque lo ha manifestado el Señor y el Señor no miente. Así que la iglesia sabía que tenía una esperanza en la venida del Señor por ella para ser librada del periodo de la ira. Entonces, miren ustedes, queridos hermanos, que cuando hablamos de esperanza nos estamos refiriendo a una expectativa segura y firme.
No es una ilusión, no es un cuento de camino, es una expectativa segura y firme porque Dios lo ha dicho y Dios lo va a cumplir. Por lo tanto, Dios no ha fallado a ninguna de sus promesas. Como no ha fallado a ninguna de sus promesas, en Juan capítulo 14 dijo que iría a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estemos. Si no fuera así, no nos los hubiera dicho, pero dice que vendría otra vez y se tomaría a sí mismo. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo viene por su cuerpo. Aleluya, se junta la cabeza con el cuerpo en los aires y así la iglesia es llevada a la casa del Padre, como lo menciona ahí en Juan 14, que es una referencia al tercer cielo. Así que esta es la forma en que Pablo está hablando en Tito capítulo 2, verso 13. Dice, aguardamos, estamos en una expectativa, estamos en una espera activa y tenemos una expectativa segura y firme porque Dios lo ha prometido. Ha prometido que nos libraría de la ira venidera. Ahora, le llama también bienaventurada. Y este es otro término que se utiliza en el texto. Bienaventurada. Significa, la palabra bienaventurada se traduce como algo que genera felicidad, como algo que es una bendición, como algo que lleva a la persona a ser afortunado, destacando la naturaleza del gozo que imparte poder tener una esperanza como esta. Es decir, que nos vamos a beneficiar de la esperanza en sí misma. Así que por eso se categoriza como algo que es una bienaventuranza. Es decir, que el que aguarda, es decir, está en una espera activa, en una actitud de vigilancia y preparación, y ciertamente ya tiene una expectativa segura y firme porque lo ha dicho Dios, es bienaventurado porque ciertamente tiene el gozo de haber puesto su confianza en lo que Dios ha dicho y Dios no falla a lo que Él habla. Así que miren ustedes ahora por qué esto es una esperanza bienaventurada. Y esta esperanza bienaventurada es bienaventurada porque está haciendo o está señalando al evento del arrebatamiento. Está señalando al evento del arrebatamiento. Y ciertamente, queridos hermanos, cuando hablamos del arrebatamiento, ¿qué implica el arrebatamiento? Vamos a explicarlo. ¿Qué implica el arrebatamiento? En términos de ser nuestra esperanza. El arrebatamiento es un evento que genera esperanza en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el evento donde la iglesia escapa de todas las cosas que vendrán. Yo no estoy haciendo uso de un lenguaje personal. Eso está en Lucas 21:36, así como lo estoy diciendo. Dice que estemos vigilantes y orando para que seamos tenidos por dignos de escapar. Esa es la palabra clave, escapar. Hay un escape, escapar ¿de qué? De todas las cosas que vendrán. Así que fíjese que no estamos hablando de algunas cosas, por eso es una esperanza bienaventurada, nos genera gozo, felicidad, saber que el Señor ha prometido librarnos de todo lo que viene para esta tierra, que en Mateo 24:21 asegura el Señor que los eventos que vienen para la tierra son eventos sin precedente alguno, porque no lo han habido desde el principio del mundo y nunca más habrá. Así que esta esperanza, en la palabra que se utiliza aquí en Tito capítulo 2, verso 13, en griego es elpis makaria. Elpis makaria indica una expectativa feliz, algo que produce consuelo y gozo. Y esto es importante explicarlo. Está hablando de una esperanza y la palabra griega, elpis makaria, dice y significa algo que produce consuelo y gozo. Y mire por qué nos afirmamos que esta primera parte del verso 13 es una referencia al arrebatamiento. Bueno, observen ustedes, si la iglesia tiene que entrar,
Si la iglesia tiene que entrar a los primeros 3 años y medio, no habría en nosotros ningún consuelo. Escúchelo, no habría en nosotros ningún consuelo. Ciertamente tampoco estaríamos gozosos de saber que vamos a tener que atravesar los primeros 3 años y medio. Yo he explicado aquí en este programa que cuando usted va a Apocalipsis 6, ahí usted tiene el principio de lo que va a ser esos primeros 3 años y medio, que en armonía con Mateo 24 se llama principio de dolores. Principio de dolor. Usted va a Mateo 24, esas señales que el Señor da, el engaño, la guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, peste, todas estas cosas en el mismo orden que aparece en Mateo 24, está en Apocalipsis capítulo 6. El Señor estaba dando una descripción de lo que va a ser el comienzo de la semana 70. Por eso Él mismo le llama principio de dolores. Principio de dolores. También he explicado aquí en este programa que si usted ve Ezequiel capítulo 14, verso 21, estos primeros 4 juicios de los primeros 4 jinetes del Apocalipsis aparecen allí en Ezequiel 14, 21 como los 4 juicios terribles. Así le llama Dios mismo a estos primeros 4 juicios de los 4 jinetes. Lo mismo que aparece en Ezequiel 14, 21. Él le llama a los 4 juicios terribles, empezando la semana 70. Si la iglesia tiene que atravesar por lo que va a ser probablemente hemos dicho aquí en nuestra opinión que este segundo jinete se refiere a la Tercera Guerra Mundial. Y hemos explicado por qué, porque va a morir una 1/4 parte de los moradores de la tierra, empezando la gran tribulación. Estamos hablando de 2.000 millones de personas aproximadamente. Para que muera una cantidad tan descomunal de personas, estamos hablando de uso de armas de destrucción masiva. Así que miren ustedes que ciertamente si la iglesia tiene que atravesar, ver una tercera guerra mundial, si la iglesia tiene que entrar en un periodo de hambre, un hambre ciertamente feroz, porque estamos hablando de una palabra en griego que es gini, que es que el hombre tendría que trabajar todo un día para, con la porción, un denario, que era el sueldo del trabajo de un día en aquel entonces, poder tener una porción de comida para su sobrevivir el periodo, porque no hay más posibilidad de poder alimentarse mejor por la hambruna que viene para el planeta Tierra posterior a esa guerra descrita ahí en Apocalipsis 6. Si la iglesia tiene que atravesar esta tercera guerra mundial, si la iglesia tiene que atravesar un hambre descomunal, si la iglesia tiene que enfrentarse a pestes nunca antes vistas, recuerde que estamos hablando del periodo de la gran tribulación, Mateo 24, 21, estamos hablando de eventos sin precedentes, como lo explica el Señor Jesús. Si la iglesia tiene que atravesar todo eso, cuando miramos el capítulo 6, también un terremoto que viene para la tierra, una lluvia de meteoritos que aparece en el capítulo 6, como la higuera deja caer los higos, así van a caer las estrellas del cielo, dice el pasaje. Muy bien, es una referencia a un enjambre de meteoritos cayendo sobre la faz de la tierra. Y también nos menciona en ese pasaje, queridos hermanos, un terremoto, unos eventos cósmicos, empezando la gran tribulación. Entonces miren ustedes que ciertamente si tenemos que prepararnos para atravesar ese principio de dolores, no sería para nosotros consuelo. No sería para nosotros consuelo. Sería ciertamente angustiante saber que tendríamos que pasar esos primeros 3 años y medio bajo el gobierno del anticristo, que escuche bien, en esa primera mitad de la semana va a perseguir a los creyentes y le va a dar muerte. Lo encontramos ahí en el mismo capítulo 6. En el 5º sello, cuando ya vemos que hay unas almas debajo del altar clamando por venganza. Y ciertamente se les dice que tienen que esperar a que se añade el número de sus consiervos, que han de morir igualmente como ellos, porque estamos hablando de la primera mitad de la semana, todavía queda la segunda mitad por venir,
Y en esa segunda mitad también se van a añadir mártires por la causa de Cristo. Entonces, observen ustedes que ciertamente si la iglesia tiene que atravesar esos primeros 3 años y medio, que algunos lo venden como un periodo de paz y seguridad, y que yo le digo a los hermanos, algunos lo venden como que esto es un paseo en bicicleta, están equivocados, porque Apocalipsis 6 nos muestra un cuadro de los 4 juicios terribles que el Señor Jesús describe en Mateo 24 como principio de dolores. Y escuche bien, ahí sí, la semana 70 comienza con paz y seguridad, con la entrada engañosa de una falsa paz a través del anticristo. Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, la escritura es clara y constante y concisa. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Es decir, que ese periodo de donde se proclame paz y seguridad será algo breve y será interrumpido por la guerra, que es el segundo jinete del capítulo 6. Ahí lo tiene. 1 Tesalonicenses 5:3, que habla de que esa proclamación de paz y seguridad será breve porque vendrá destrucción repentina. Apocalipsis 6 nos muestra el segundo jinete que viene para interrumpir esa falsa paz, esa paz engañosa con la cual se ha introducido el anticristo al mundo. Pero lo lleva inmediatamente a una guerra mundial, de carácter mundial. Así que miren ustedes, eso no sería, si tuviéramos que aguardar eso, entonces nos crearía angustia saber que todos estos eventos que estamos viendo en el panorama profético acercan la semana 70 y que tendríamos que atravesar esos primeros 3 años y medio, No obstante, Pablo dice, nosotros estamos aguardando, escúchalo de nuevo, estamos aguardando la esperanza bienaventurada, una referencia al arrebatamiento. La iglesia siempre ha vivido con una espera activa de la venida de Cristo, no del anticristo, de Cristo. Y la iglesia primitiva vivía así, en una actitud de vigilancia y preparación. También es una esperanza, porque es la promesa del Señor en Juan 14, que vendría a tomarse a sí mismo. Es bienaventurada esta expresión porque ciertamente produce felicidad y gozo y produce consuelo. Esa palabra no se lo olvide, consuelo. Consuelo de que vamos a ser librados del periodo más crítico que viene sobre el planeta Tierra. Así que estamos hablando ciertamente que el Señor nos ha prometido librarnos de todas las cosas que vendrán. Lucas 21:36, no da alguna, de todas las cosas que vendrán. Así que vivimos aguardando. Aguardar implica que la iglesia no puede estar en un estado de pasividad, sino en una expectativa activa, orando, vigilante, ciertamente viviendo en santidad, como lo dice el verso anterior, el verso 2 en Tito 2, renunciando a la impiedad, vivamos sobria y justa y piadosamente. La iglesia que está esperando a Cristo se sigue limpiando más, vive en santidad, no se está contaminando porque tiene una esperanza gloriosa de que va a ser librada del peor momento. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10, este periodo se le llama la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que esta esperanza, vivir aguardando al Señor, mire lo que produce. Produce que la iglesia se santifique. Es importante hacer hincapié en que la venida de Cristo desde la postura pretribulacional es la única que provee para un sentido de inminencia, es decir, que no sabemos el día y la hora en que el Señor va a venir. Y en segundo lugar, esa inminencia, vivir en esa expectativa, produce en nosotros el deseo de estar limpios ante Dios,
con la finalidad de poder participar de este evento del arrebatamiento. Así que todo aquel que tiene esta esperanza, dice Primera de Juan capítulo 3, verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo. Escúchelo. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Si tuviéramos que entrar a los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, tendríamos que estarnos preparando para atravesar un periodo muy difícil. Repito, los 4 juicios terribles de Dios que están descritos ahí en el capítulo 6. Y ciertamente esto nos produciría una expectativa de consuelo y de gozo. Pero en Primera de Juan capítulo 3, verso 3, dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Así debe estar viviendo la iglesia hoy, en pureza, en santidad, esperando, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en los aires, porque Él va a descender a los aires, como lo anuncia el apóstol Pablo, para allí recoger a su amada iglesia. Esta esperanza produce consuelo, recuérdelo, produce consuelo. Recuerde que Pablo cierra ese pasaje del arrebatamiento en el 1 Tesalonicenses 4:18 diciendo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo me voy a alentar si usted me está diciendo que tengo que atravesar los 4 juicios terribles de Dios que está en Apocalipsis 6? ¿Qué aliento sería ese? ¿Qué consuelo sería ese? ¿Qué paz traería ese? Eso traería gran angustia sobre la iglesia. Y esto es algo que lo explico porque cuando enseñamos el Apocalipsis mucha gente le coge terror y miedo a todos estos eventos. Pero lo que usted tiene que hacer es arreglar su vida con Cristo, estar bien con el Señor, vivir en santidad, vivir en obediencia a la Escritura, y ciertamente no tiene por qué temer porque hay una esperanza bienaventurada y nosotros aguardamos esa esperanza bienaventurada que es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor desciende a los aires para librarnos de la semana de la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación. Así que esta esperanza produce constancia. Repito, produce constancia. Hebreos 10:37. Produce constancia porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Así que la esperanza bienaventurada, escuche bien, la esperanza bienaventurada, cuando hablamos de esa primera parte de ese verso, es una referencia a la esperanza que tiene la iglesia de que va a escapar en el arrebatamiento, de esa reunión en los aires con Cristo Jesús. Así que esta manifestación, queridos hermanos, es una manifestación que es antes de que el anticristo se manifieste. Es antes de que el anticristo se manifieste. Por lo tanto, miren ustedes, amados hermanos, que ciertamente nosotros estamos hablando aquí de estar esperando con gozo al Señor, limpiándonos cada día más, como dice y leí en 1 de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Estamos preparándonos para la salida porque vamos a escapar de todas las cosas que vendrán. Hay evidencia sustancial en la Escritura de que la iglesia no va a entrar a este periodo. Hay evidencia contundente. 1 de Tesalonicenses 1:10, 1 de Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9, Apocalipsis 3, verso 10. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Pudiera seguir mencionando. Juan capítulo 14. Lucas 21:36. La iglesia no va a pasar por ese primer periodo. No sería una esperanza para nosotros, no sería de consuelo tener que atravesar esos primeros 3 años y medio, sabiendo que esos primeros 3 años y medio el propio Señor le llama principio de dolores. Principio de dolores. Y recuerde que nosotros hemos explicado aquí que los 7 años en su totalidad representan un tiempo de juicio. Lo que caracteriza a estos 7 años es que empieza con los juicios de los 7 sellos inicialmente, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira.
Y lo que explica el libro de Apocalipsis es que el periodo completo es de juicio. Los 7 sellos son juicio. Los 7 sellos representan juicios de Dios sobre la tierra. No son tan intensos como las trompetas ni como las copas, pero es el inicio. Por eso se le llama principio de dolores. Pero no quiere decir que esos primeros 3 años y medio será un paseo en bicicleta. Es juicio. Pero esos juicios se van intensificando. Los sellos, los juicios de los 7 sellos, se intensifican con las trompetas y finalmente viene lo que se llama las 7 plagas postreras, que son las 7 copas de la ira, que es lo peor de lo peor. Es lo más intenso en la segunda mitad de la semana, esas 7 copas de la ira. Apocalipsis capítulo 14 en alguna manera hace un señalamiento que es el cáliz puro, vaciado puro de la ira de Dios. El cáliz vaciado puro de la ira de Dios. Es decir, juicios terribles que nunca antes los habitantes de la tierra han vivido y vivirán. Por ende, observen ustedes que los juicios en los 7 años van en un crescendo, van en un desarrollo de intensificarse cada vez más, hasta que finaliza con lo peor de lo peor, el cáliz puro de la ira. Así lo menciona uno de los ángeles en Apocalipsis capítulo 14, el cáliz puro de la ira, es decir, un cáliz sin dilución en la ira pura de Dios sobre los habitantes de la tierra. Miren ustedes ahora, querido hermano, por qué Pablo le llama aguardando la esperanza bienaventurada. Estamos en una expectativa de que vamos a ser librados. Así que estamos en una actitud, queridos hermanos, de activa de espera. Estamos en un modo de espera. No estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo. Estamos esperando a Cristo. Así debe vivir la iglesia hoy, esperando a Cristo. Si usted cree que va a atravesar los primeros 3 años y medio, siempre he dicho, pues entonces no espera a Cristo, espera al anticristo primero, ¿verdad? Como algunos hermanos nuestros pues piensan que va a ocurrir el evento del arrebatamiento a la mitad de la gran tribulación. Entonces tendrían que estar esperando al anticristo, esperar los 4 juicios terribles de los 4 jinetes, posteriormente ese terremoto, esa lluvia de meteoritos, estos eventos catastróficos que menciona el capítulo 6, ese primer periodo donde ya comienza una persecución de creyentes, tendrían que estar esperando todo eso y preparándose para atravesar eso. Lo interesante es que no encontramos ninguna instrucción, escúchelo, no encontramos ninguna instrucción del Señor para atravesar esos primeros 3 años y medio. No hay instrucción en las Escrituras para atravesar esos 3 años y medio. Y cuando digo que no hay ninguna instrucción, es que no hay ninguna directriz del Señor a la iglesia para que se prepare para atravesar esos primeros 3 años y medio. Cuando usted va a Mateo capítulo 24, usted encuentra que cuando le está hablando al pueblo de Israel específicamente, allí se dan unas instrucciones específicas a los que están viviendo el tiempo de la gran tribulación. El Señor le dice, huyan a los montes, no desciendan a tomar su capa. Oren para que su vida no sea en invierno ni en sábado. Por lo tanto, instrucciones específicas para ello. Ciertamente, porque en un momento tan crítico como este, ya el Señor se adelantó a dar unas instrucciones específicas para los que van a atravesar ese periodo, sepan a dónde huir, cómo huir, sin perder tiempo, porque tendrán que escapar por su vida. La persecución que viene para esos últimos 3 años y medio por parte del anticristo hacia el pueblo de Israel es descomunal. Por lo tanto, él está dando unas instrucciones diciendo, corran, huyan, no miren atrás. Cuando vean esto, corran, huyan. ¿A dónde vamos a huir? A los montes, le dice el Señor. Huyan a los montes. Entiéndame, el Señor se lo sabe todo. Cuando Él está dando esta directriz es porque es el lugar donde pueden preservar con mayor probabilidad su vida. Entonces hay unas instrucciones específicas. No encontramos instrucciones específicas para la iglesia que vaya a atravesar esos primeros 3 años y medio.
Por el contrario, lo que encontramos es que la iglesia va a ser librada, va a ser sacada desde el inicio para que entonces el anticristo se pueda manifestar sobre la faz de la tierra. Ahí tiene un texto que afirma eso, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, que lo vamos a estar ampliando en la conferencia del 22 de noviembre en nuestra iglesia, ¿verdad? Cuando dice la escritura que no puede manifestarse hasta que no sea quitado de en medio quien lo detiene. No puede manifestarse el hombre de pecado hasta que no sea quitado de en medio quien lo detiene. Ahí hay un lenguaje bíblico que deja claro y conciso, muy claro y conciso, escuche bien, que Dios tiene el control de todos los eventos. No puede salir el anticristo públicamente hasta que Dios así lo determine en su soberana voluntad. Y hay un momento indicado por Dios donde el anticristo saldrá y se manifestará. Pero ahí en ese verso 7 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice claramente que tiene que ser quitado de en medio quien lo está refrenando, quien está impidiendo que el anticristo todavía salga a la luz pública. Así que mire que todo el panorama lo tenemos ante nuestros ojos. El cuadro está listo y vamos ahora para lo de Mandani, porque ciertamente tenemos que volver a darle énfasis a este evento que ha ocurrido, que nos parece ciertamente un evento que marca un cambio de ruta en la nación americana. Y yo había puesto esta noticia en el programa pasado y la quiero retomar porque ciertamente para darle énfasis al póster que está ahí frente al podio que dice A New Era. Así que fíjense ustedes cómo este mensaje que está en este póster me parece que puede dar una explicación más clara y precisa de lo que puede estar ocurriendo en la nación americana, cómo se sigue infiltrando la religión musulmana dentro de los Estados Unidos, sigue alcanzando lugares de posición política, lo que podría a largo, en un periodo, vamos a decir, razonablemente transitorio, seguirse acomodando otros candidatos. Podría pasar, ¿verdad? Lo digo como un comentario, que podría seguirse acomodando este tipo de candidatos que están aliados a la religión musulmana y que ciertamente recuerde que la religión musulmana puede y es y puede ser en Occidente un instrumento antisemitista para perseguir a los judíos y también para perseguir a la iglesia. No tenga usted duda de que ciertamente cuando hablamos del término utilizado por Juan para referirse al hombre de pecado, Juan dice el anticristo. Y la palabra anticristo significa uno que se opone a Cristo y uno que usurpa el lugar de Cristo. Así que estamos hablando ciertamente de que vamos a ver ya en lo que estamos experimentando que puede denominarse como el espíritu del anticristo que ya está operando y preparando el escenario detrás de bastidores. Estamos viendo una oposición directa no solamente a Israel, sino también a todo lo concerniente con la persona del Hijo de Dios. Repito, a todo lo concerniente con la persona del Hijo de Dios. ¿Quién representa al Hijo de Dios en la tierra? La iglesia. La iglesia representa al Hijo de Dios en la tierra. Por lo tanto, entiendan ustedes que estamos hablando de que esto podría cambiar el panorama en los Estados Unidos, ya que se sigue infiltrando este espíritu antisemitista en las universidades americanas, donde ha habido manifestaciones en el pasado en contra de Israel, y este alcalde en particular ha hecho manifestaciones claras y precisas en contra de Israel, condenando los ataques de Israel allí en Gaza. Así que miren ustedes cómo el hecho de que Mandani llegue a esta posición ¿verdad? De gobierno en alguna manera puede abrir paso a promocionar el que siga habiendo un espíritu antisemita o siga expandiéndose ese espíritu antisemita. Y explicamos en el programa pasado que esto no es una casualidad, queridos hermanos. Esto no es casualidad. Dios lo ha permitido porque
recuerde que hay una palabra donde Israel se va a quedar solo. Zacarías capítulo 12, verso 3. Israel se va a quedar solo. Es interesantísimo porque observen, y digo esto para que ustedes lo puedan ver a la luz de la Escritura, en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo dice que ha acontecido endurecimiento a Israel en parte. Ha acontecido endurecimiento a Israel en parte. Ese endurecimiento vino por causa de su incredulidad en la persona de Cristo. Vino por causa de su incredulidad en la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir endurecimiento en parte? Significa que Israel no ha sido desechado. Significa que es un endurecimiento temporero y que ese endurecimiento, mientras ese endurecimiento esté, ellos no van a reconocer a Jesús. Repito, no van a reconocer a Jesús como su Mesías. Entonces, Dios tiene que preparar esta semana 70 para que ellos entren al periodo de la angustia. Jeremías 30, verso 7, se llama el tiempo de la angustia de Jacob. Dios ha preparado la semana 70, por eso le he dicho aquí claramente que la semana 70 no es para la iglesia. La iglesia nace en el momento en que culmina la semana 69 de esta profecía de Daniel capítulo 9, verso 25 en adelante, conocida como la profecía de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Daniel, que es Israel. Así que miren ustedes que la iglesia no había existido en esas 69 semanas. Esas 69 semanas se detienen ahí por causa de la incredulidad de Israel. Se le da muerte al Mesías príncipe y se abre una ventana para alcanzar a los gentiles, ahí explicada en Romanos capítulo 11. Cuando esa ventana se cierre y se alcance lo que dice Romanos 11, verso 25, dice que primero entra la plenitud de los gentiles. Primero entra la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá desde Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Queriéndonos decir a nosotros que esa ventana se va a cerrar cuando se alcance el último gentil que va a ser salvo y parte de la iglesia. Se cierra la ventana y comienza la semana 70, una semana que está determinada sobre Israel. No es para la iglesia, es para Israel, conocida en Jeremías 37 como el tiempo de la angustia de Jacob, donde ese endurecimiento parcial va a ser quitado. ¿Cómo Dios lo va a quitar en la segunda mitad de la semana 70? Lo va a quitar por medio de la persecución atroz que va a cometer el anticristo, porque Israel va a poner su confianza en el anticristo. En Juan capítulo 5:43 dice: porque yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis, mas otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Quiere decir que Israel se va a apoyar en el anticristo, va a hacer este pacto, va a confirmar este pacto de paz bajo el liderato del anticristo. Va a tener esos primeros 3 años y medio de paz y va a gozar de ese periodo, ¿verdad? De poder empezar los sacrificios, construir el tercer templo. Y a la mitad de la semana viene la señal grande, que es la abominación desoladora. Y de ahí en adelante lo que viene es lo peor para Israel. Y ciertamente en esa segunda mitad de la semana, entiendan ustedes que Dios los va a llevar a un punto donde los va a dejar desnudo. Repito, Dios va a desnudar a Israel. ¿Cómo lo va a desnudar? Bueno, me refiero con este término de desnudar que no van a tener respaldo alguno de ninguna nación, que es lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 3. Van a quedarse solos. 2, su autosuficiencia va a ser derribada. Es decir, lo que estamos viendo en el cuadro de hoy de un Israel que está preparado militarmente, como es una pequeña nación, pero de las mejores en términos militares, con unas capacidades extraordinarias. Nada de eso le va a servir en ese periodo. Dios va a permitir que atraviesen ese periodo para que se den cuenta que sin Dios no pueden hacer nada. Para que se den cuenta que sin Dios no pueden hacer nada. Su autosuficiencia va a ser quitada en ese periodo, y tendrán que por obligación anhelar y desear aquel
que crucificaron. Entonces llorarán, como dice Zacarías, llorarán como se llora por un hijo primogénito. Habrá gran llanto y habrá ciertamente este sentir, porque el corazón de Israel se volverá a Cristo a través de ese periodo de la segunda mitad de la semana, que pudiéramos llamarle el periodo de la gran tribulación. Israel se volverá a Cristo. El endurecimiento parcial que sufre Israel en este momento será quitado a través de ese tiempo de angustia, de ese tiempo de persecución, de ese tiempo donde se quedan solos, de ese tiempo donde sus recursos naturales no les sirven de nada, que tendrán que mirar únicamente al cielo y clamar y verán a ese glorioso Señor venir majestuosamente con gloria y poder para rescatarlo. Será algo extraordinario, será algo totalmente extraordinario. Esa dureza parcial, Pablo dice, va a durar hasta que ellos atraviesen ese periodo. Por eso le estoy explicando aquí, la semana 70 no es para la iglesia. La semana 70 es para Israel y entran las naciones que han estado en rebeldía, por supuesto, los gentiles que han estado en rebeldía contra Dios porque tuvieron todo este tiempo para arrepentirse. Y ahora el que se arrepienta va a tener que hacerlo dentro de un periodo tan crítico como el que viene para la semana 70. Van a haber gentiles convertidos, definitivamente lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 7, los que han venido de la gran tribulación. Lo encontramos en Apocalipsis 20 también, así que miren ustedes que van a haber convertidos, no hay duda de eso, van a haber mártires, lo encontramos ahí y lo reseñamos ahí en Apocalipsis 6 en el 5º sello. Quiere decir que sí van a haber salvado, se van a salvar gente en ese periodo, no obstante en circunstancias totalmente críticas, distintas, porque Apocalipsis 13 verso 7 dice que se le permitió a la bestia perseguir a los santos y vencerlo, un lenguaje que lo que implica es que se le da autoridad al anticristo para perseguir a los creyentes en Cristo en ese periodo y darles muerte. Van a ser degollados o decapitados. Es la palabra que se utiliza en Apocalipsis. Así que miren ustedes qué cuadro tan difícil. Entonces miren ahora a la luz de este pasaje o de esta noticia ciertamente cómo esto puede abrir el paso para que el Islam conquiste ciertamente y sigue expandiéndose en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez salga Donald Trump del poder, que es diríamos nosotros, un freno que Dios está usando en Occidente para la caída del Occidente, para la caída de los Estados Unidos. Es un freno para la caída de los Estados Unidos, que hemos explicado aquí que en algún momento los Estados Unidos va a colapsar, porque es parte de lo que la profecía bíblica enseña para que pueda reordenarse el mundo. En las 10 regiones que hemos explicado aquí, que es la ilustración que hemos traído a base del mapa del Club de Roma, que ya ha propuesto un mundo dividido en 10 regiones, y nos parece que esto viene de la misma cuna de donde el anticristo va a salir, el Club de Roma, y 2, hace referencia a los 10 cuernos de la cuarta bestia, Daniel capítulo 7, a los 10 dedos de la imagen, Daniel capítulo 2, y miremos entonces en el cuadro bíblico Apocalipsis 17:12, que nos da la explicación que esos 10 cuernos son 10 reyes que no han recibido autoridad, pero la recibirán en un momento dado para gobernar juntamente con la bestia. Interesante. Mandani se abre paso. ¿Podría ser esto la apertura a una nueva era en los Estados Unidos? Como lo dice el póster que tenía allí en su podio, me parece que estamos ante un escenario totalmente extraordinario, donde estamos viendo cada pieza de rompecabezas caer en su sitio. Dice, el sueño americano ya es el sueño islámico. El sueño americano ya es el sueño islámico. Bien, tengo que ir terminando. Quiero terminar con esta noticia corriendo para retomar el próximo programa, si así Dios lo permite. La OMS y la Unión Europea lanzan un sistema de inteligencia artificial. Mire cómo el anticristo va a utilizar esto. Lanzan un sistema de inteligencia artificial para monitorear las redes sociales y la desinformación en línea en tiempo real. Ahí lo voy a dejar. Lo vamos a retomar, Dios mediante, el próximo fin de semana, si así el Señor lo concede. Padre, gracias por este momento. Te pido que lo que hemos podido compartir sea de bendición a todos los que nos
escuchan allá a la distancia. Concédenos en esta hermosa tarde, Señor, poder seguir proclamando tu palabra y que tu Espíritu nos siga, Señor, despertando y que nos podamos afirmar en esa esperanza bienaventurada, que estemos aguardando la esperanza bienaventurada. Lo pedimos dando gracias, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora, si alguien está confundido, tu Espíritu lo traiga, Señor, a Cristo, a la luz resplandeciente, Señor, que despeja toda tiniebla en nuestros corazones. Pedimos en esta hora tu bendición para todos los oyentes, dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero, si Dios lo permite, verle el próximo sábado. Así lo permite el Señor. La paz del Señor con todos ustedes. Me despido.